Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado. Sí, agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Urgencias Anestésicas y Cuidados Críticos en Animales Pequeños. La ponencia de esta noche estará a cargo de la médico veterinario Ángela Parra. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que la médico solicite su participación. Para la coordinación de la entrega del certificado, clase grabada, material de estudio, les dejaré los números en el chat. Cualquier duda, consulta, los responderá la médico al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia.
Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora, se la escucha muy bien y se la ve también. Vale, ya les comparto la pantalla para iniciar la clase. Bueno, muy buenas noches para todos. Como lo mencionó mi compañera, entonces la clase de hoy es sobre urgencias anestésicas y cuidados críticos en pequeños animales. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar un poco sobre urgencias anestésicas y la última parte sería pues para mirar sobre cuidados críticos en pequeños animales. Entonces, en primera instancia, ¿qué podemos pensar cuando tenemos una urgencia, ya sea anestesia o de cuidado crítico del paciente? Entonces, en primera instancia, tenemos que pues hacernos estas preguntas antes de empezar a revisar el paciente. ¿Qué le pasó al animal? ¿En cuánto tiempo sucedió? ¿El paciente está respirando? Eh, ¿Se le siente la parte cardíaca o tiene el pulso? ¿Presenta hemorragia o sangrado? Eh, ¿Qué le han suministrado a la mascota? Específicamente, ¿qué medicamentos o qué procedimientos anteriores ha ingresado el paciente? Puede ser que el paciente presente algún politraumatismo, ¿cierto? O esto también se puede llegar a pensar durante un proceso anestésico o quirúrgico que esté presentando la mascota. Los primeros tres organismos, o los primeros, perdón, tres sistemas que se van a afectar en primera instancia sería siempre la parte respiratoria, cardiovascular y la parte nerviosa del paciente. Entonces, ya sea que el paciente esté en un plano quirúrgico o vaya a pasar un plano quirúrgico, que hayas tenido un politraumatismo o esté en un cuidado crítico, es importante tener en cuenta estas preguntas antes de examinarlo correctamente o mirar qué paso seguir. Entonces, en primera instancia, la parte respiratoria. Entonces, al momento pues de la auscultación cardiorrespiratoria, en ambos pulmones, tanto izquierdos o derechos, debemos tener en cuenta si el paciente pues tiene sonidos respiratorios, ya sean por estertores o sibilancias a nivel de ambos pulmones. Por otro lado, si presenta taquipnea o si respira con la boca abierta, en conjunto pues con la posición que el paciente se presente en este caso. Normalmente pues ellos tienden a tener una posición de ortopnea con el fin de pronto mejorar su parte respiratoria. Las mucosas cianóticas pues me indican que el paciente no está respirando de manera correcta o que la oxigenación de su organismo no le está llegando de manera correcta a la parte como tal de la parte cardíaca y la parte respiratoria. Eh, por otro lado, si hay una respiración costo-abdominal o solo costal, que de pronto me indique que pues en primera instancia el paciente pues de pronto puede tener alguna alteración a nivel respiratorio que me está causando que el paciente pues me esté llevando a este pronóstico, ya sea por la parte me explico, pronto una hernia diafragmática, un hemotórax, un quilotórax, dependiendo de que necesite que nosotros actuamos de manera correcta, es donde nos preguntamos, ¿tiene hemorragia? ¿Tiene aire o no? En la parte del sistema cardiovascular, evaluamos si el paciente pues presenta una taquicardia en el cual pues es aumento de la frecuencia cardíaca, coloración de las mucosas, en algunas mucosas en este caso pues deben estar un poco congestivas, ya sea de pronto porque hay aumento del sangrado, aumento de la perfusión sanguínea y aumento de la contractibilidad cardíaca, que hacen que se vuelva una congestión. En vez de cianótico de la parte respiratoria, en este caso sería una congestión. Disminución del tiempo o aumento del llenado capilar en conjunto con la parte cardíaca del paciente. Esto pues se evalúa tanto como las mucosas y a nivel de la auscultación del paciente. Por otro lado, se evalúa el sistema nervioso central.
Uno, pues evalúa el estado en que el paciente está, ya sea pues en estupor, en coma o en delirio, en convulsión o en hiperexcitabilidad. Esto se puede pues también pronunciar en la parte de cuidado anestésico o en paciente quirúrgico si el paciente puede llegar a estar en plano con el fin de que no produzca pues de pronto dolor o movimientos involuntarios al momento que el cirujano pues quiera ingresar en la parte quirúrgica. O ya pues si llega por en un cuidado crítico, dependiendo de esto, pues se mira en qué posición puede estar. Entonces, lo primero que debemos pensar o para iniciar como tal la clase es que tengan en cuenta estas preguntas, hacérnoslas antes de pronto examinar el paciente o examinando al paciente en el momento que lo requiera y evaluando estos tres sistemas que son importantes. Por otro lado, pues vamos a empezar a hablar, pues, por un lado de las complicaciones anestésicas. No siempre, pues, estas complicaciones anestésicas se pueden dar en un plano quirúrgico del paciente, sino puede ser en cualquier momento que el paciente, a la hora de suministrar algún medicamento o un fármaco, ya sea oral o endovenoso, que nos pueda generar esta alteración. Pero pues me voy a basar tanto en la parte del plano anestésico como si no estuvieran en plano, con el fin pues de abarcar un poco la mayoría pues de complicaciones o de urgencias anestésicas. Entonces, durante la inducción, los fármacos inducidos pueden causar una depresión anestésicas específicamente en el sistema nervioso central, pero pues también nos van a actuar específicamente en los tres sistemas que anteriormente les mencioné, que sería la parte cardiovascular o la parte cardíaca y la parte respiratoria en conjunto con el sistema nervioso central. Acá pues les doy unos ejemplos que sería como tal una disminución de la contractilidad miocárdica y arritmias. Pero pues acá les dejo una tabla que sería como las complicaciones que se pueden suministrar, ya sea en un paciente con cuidado crítico de emergencia o de posibles complicaciones anestésicas. Entonces, en la parte cardiovascular o cardíaca, tenemos que hay una bradiarritmias, taquiarritmias, arritmias ventriculares e hipotensión. En la parte respiratoria podemos encontrar pues, que el paciente tiene hipoxemia, hipercapnia, apnea y aspiración. En otros se puede generar que haya una hipotermia, recuperaciones prolongadas o distrofóricas, reacciones anafilácticas por algún medicamento o de pronto algún animal. Entonces acá pues no les voy a explicar todas en conjunto porque se alarga la clase, pero sí me voy a especificar en las como las más como tal que se predisponen más en los pequeños animales. En este caso tenemos en la parte cardiovascular como las bradiarritmias. Generalmente pues estas se caracterizan porque pues hay en cierta medida los ritmos cardíacos cursan con frecuencias cardíacas menores entre 40 y 50 latidos. Ok, por favor me colaboran con los audios. Al final pues de la clase los pueden encender por si pronto tienen alguna duda o inquietud. Entonces, como les venía diciendo, normalmente pues estas bradiarritmias es cuando las frecuencias cardíacas tienden a tener unos latidos entre 40 y 50 latidos por minuto, en el cual, dependiendo del tamaño del tanto caninos y felinos, lo normal deben estar en unos latidos de 140 o de pronto entre 160 latidos por minuto. Entonces, esto se puede producir por una estimulación vagal, por manipulación quirúrgica, dependiendo de cualquier patología que el paciente ingrese a quirófano, aumento del tono vacal por causas farmacológicas, específicamente de pronto por alguna suministración de medicamentos anestésicos, ya sea propofol, ketamina o tiopental, que son medicamentos que se utilizan de forma endovenosa. Profundidad excesiva en el plano anestésico. En este caso, pues va muy en conjunto la anestesia inhalada en conjunto con la anestesia activa, que es como tal la anestesia endovenosa. Entonces, hay un excesivo del plano donde el paciente se profundiza mucho, entonces la parte de la frecuencia cardíaca pues se va a disminuir generando pues estas bradiarritmias. Una hipotermia, llegado al caso, algunos medicamentos de plano anestésico generan de pronto esta hipotermia en los pacientes y por otro lado una hiperpotasemia. Esto ya sería como tal un desequilibrio en el ácido base del paciente
en el cual pues se tiene que equilibrar dependiendo en este caso, suministrando el desequilibrio que el paciente tenga. La hipotermia pues se puede controlar aumentando la temperatura, ya sea hay varios estudiantes que tienen hipotermia disminuida. Aquí. Por ende no me dejan escuchar de manera correcta. Andrea Rivera, porfa, me apagas la cámara. Ok, bueno, ahí ya apagaron los micrófonos. Bueno, podemos continuar. Entonces, les estaba comentando, para la hipotermia en los pacientes de pronto en plano quirúrgico, ya sea en plano quirúrgico o de pronto no en plano quirúrgico anestésico, en plano quirúrgico se pueden calentar los fluidos para aumentar la hipotermia, y de pronto en parte como tal de urgencias, se podría de pronto suministrar bolsas de agua tibia en conjunto de pronto con el secador y administrándole forma endovenosa dextrosa. Entonces, al nosotros administrar esta parte de coloides o cristaloides, aumentamos pues como tal la glicemia del paciente de forma endovenosa, ¿sí? Reflejo de Cushing en pacientes de pronto con una presión intracraneal, ya sea de pronto por un politraumatismo, hay aumento de la presión intracraneal del paciente, entonces necesitamos disminuir pues esta presión para regular como tal la bradiarritmia del paciente. Pero como tal esto va a depender de la patología en que nos llegue el paciente o en el plano que queremos estar a nivel quirúrgico. ¿Cómo de pronto pues tratamos de pronto estas bradiarritmias? En específico, bueno, entonces, tal, pues para estas bradiarritmias pueden ser anticolinérgicos como la atropina y el glicopirrolato. Ya más adelante pues les daré las dosis. Pues estos anticolinérgicos como tal pues nos van a ayudar a contrarrestar estas bradiarritmias. Correlación causa descendente en el proceso quirúrgico, ya sea de pronto pues que el paciente de pronto tenga alguna hemorragia profusa, controlarle la parte quirúrgica, ¿sí? Administración de pronto de fármacos como la naloxona y yohimbina, que son medicamentos reversores, que lo que nos van a ayudar pues de pronto pues es a que ellos bloquean esos receptores de estos medicamentos, generando pues la disminución de la reacción o el mecanismo de acción de estos medicamentos. Entonces, la naloxona y la yohimbina pueden generar varias arritmias, ya que ellos se centran como tal en los receptores específicamente de pronto de la ketamina, ¿cierto? Para disminuir de pronto el mecanismo de acción. Si nosotros corregimos la hipotermia y la hipopotasemia, ¿cierto? Que son, uno, pues disminución de la temperatura y correlación del equilibrio ácido-base, podemos contrarrestar los efectos de la bradiarritmia. Y reducción de la presión intracranial. ¿Cómo pues yo la puedo reducir? Específicamente pues con un manitol, ¿cierto? Que es un cristaloide que me va a ayudar a reducir la presión intraocular o intracraneal con el fin de que el paciente no me siga generando esta presión y que a largo plazo me pueda generar aumento de la temperatura y convulsión del paciente si no contrarresto esta patología. Pero entonces como ende,
Esto pues me lleva a muchos factores, pero como les digo, es dependiendo del plano en donde se encuentra el paciente. Acá les pongo el ejemplo, ya sea plano quirúrgico como urgencia a nivel anestésica o como plano quirúrgico de paciente crítico. Por otro lado, otra alteración que se ve en el sistema cardiovascular sería las taquiarritmias. Normalmente denominamos una taquiarritmia cuando hay aumento de la frecuencia cardíaca, específicamente entre 130 a 180 latidos minutos en caninos y en felinos en 120 latidos por minuto. Entonces, en esta ocasión, pues ya se generaría aumento de la frecuencia cardíaca, generando pues aumento de la contractibilidad tanto de las válvulas mitrales del corazón. ¿Qué lo puede causar este aumento? Entonces, estimulación del sistema nervioso simpático por aumento del plano anestésico superficial, hipotensión, hipovolemia, hipoxemia, anemia, hipertermia, dolor e hipoglucemia. Me puede generar estas taquiarritmias. ¿Cómo puedo yo de pronto controlar estos efectos adversos que me produzcan esta alteración? Entonces, pues, por favor, me colaboran con los micrófonos. Adriana, Santiago. Santiago. El cuarto de los papás no, ¿no entiendes? Por favor, me apagan los micrófonos. Ok. Bueno, entonces el tratamiento con la parte de las taquiarritmias se puede contrarrestar pues controlando pues el déficit de volumen intravascular o la vasodilatación, proporcionando que si estamos en la parte de quirúrgica, proporcionar o potencializar la analgesia. Recordar que un solo fármaco anestésico pues no nos va a contrarrestar la tríada anestesióloga, que en este caso pues sería la parte de analgesia, inconsciencia y relajación muscular. Entonces, un solo fármaco no me va a contrarrestar esa triada. En específico, pues necesito administrar varios medicamentos, es decir, que sean prequirúrgicos, como anticolinérgicos, ¿cierto? Unas benzodiazepinas y luego potencializarlo con algún tranquilizante, sedante y luego con un medicamento anestésico, ya sea inhalatorio o endovenoso. Entonces, al profundizar este plano anestésico, puedo profundizar también la parte analgésica del paciente con el fin de que de pronto uno no sienta dolor, aparte pues no me vaya a generar hipotensión, hipovolemia, y llegado al caso en esta parte del plano quirúrgico, pues contrarrestar la parte de la hipoglucemia, generándole o administrándole de pronto destroza cristaloides o coloides al momento del plano quirúrgico. Por otro, se puede suministrar la parte de oxígeno con el fin de que el paciente pues me perfunda de manera correcta a nivel quirúrgico, o dos, en plano crítico. Me colaboran porfa con los audios. Bueno, como les venía diciendo, entonces por la parte de cuidado crítico, si llega un paciente con politraumatismo en este caso, debemos controlar pues el dolor, la parte analgésica, en conjunto pues la hipovolemia y la glicemia del paciente, que son como tal el primer factor con que el paciente de pronto me va a llegar con una taquicardia por X o Y patología que haya llegado. Entonces, contrarrestando estos déficits, que es más que todo pues en conjunto, no solamente uno por así decirlo, sino la mayoría pues viene en conjunto, se pueden contrarrestar. Entonces, uno, como les venía comentando, controlar pues el déficit de volumen de pronto a nivel intravascular y vasodilatación analgésica, profundizar el plano anestésico,
Y por otra parte, pues administrar la ventilación o oxigenación si el paciente lo necesita. De pronto, llegado el caso de que el paciente pues desencadene y no se pueda corregir por la taquicardia, pues encontrar la parte de los agentes que desencadenen. Como les digo, no es solamente un solo factor que me puede llegar a generar esta taquicardia, sino varios factores. Si yo controlo uno, tengo que controlar el resto para que el paciente de pronto pueda salir de ese plano. Por otro lado, hablamos de una hipotensión, ¿cierto? También es parte pues de la parte cardiovascular o el sistema cardíaco. Entonces, como tal, es aquella presión alveolar media que se encuentra menor a 60. Entonces, 60 nanómetros como tal. ¿Cómo es la presión alveolar? Entonces, uno puede ser por descenso de la contractilidad miocárdica, aumento de la disminución y la contractibilidad. Uno, porque pues de pronto ponemos o administramos medicamentos anestésicos halogenados, ya puede ser de forma inhalatoria como isoflurano o sevoflurano, o por otro lado, pues como fármacos endovenosos, ketamina, propofol o tiopental. Una acidosis metabólica o respiratoria, ya de pronto cuando haya ahí un déficit o un desequilibrio ácido-base que me produzca de pronto esta acidosis, ya sea secundaria o una patología primaria que el paciente tenga. Una endotoxemia ya como tal, pues que el paciente ya la parte bacteriana proliferó en la parte sistémica del paciente y me generó de pronto esta endotoxemia activa en el paciente. Me puede producir esta hipotensión. Por otro lado, va muy de la mano en la hipotensión de la hipovolemia. La hipovolemia pues puede ser relativa a una vasodilatación intensa, por pérdidas concomitantes patológicas, ya puede ser por una pérdida de hemorragia intraoperatoria o pérdida de fluidos, ya sea que estos fluidos se estén generando de pronto una citis, un neumotórax, un hidrotórax, que se haya perdido líquidos y que el paciente los esté reteniendo en el organismo, o dos, que el paciente pues genere una hemorragia interna, ya sea por la parte quirúrgica o por un politraumatismo. Por otro lado, pues vamos a hablar de la vasodilatación. La vasodilatación también los puede producir fármacos anestésicos, que puede ser el propofol, el tiopental, o anestésicos locales, específicamente la lidocaína, que es la más reconocida, o también la bupivacaína. Ellas también pues se potencializan con la epinefrina, entonces esto también nos puede generar esa vasodilatación. Aquí también va muy de la mano si hay un desequilibrio ácido-base a nivel como tal, como generando pues una alteración de una acidosis metabólica, ya sea metabólica o respiratoria, una septicemia o una endotoxemia. Entonces, de nuevo, la septicemia de pronto en este caso es cuando el paciente, ya sea que haya generado de pronto una peritonitis o de pronto que la parte tenga un piómetro abierto, ¿cierto? Entonces las bacterias van a proliferar en todo el organismo generándome pues esta septicemia, y ya endotoxemia cuando ya, como lo dije anteriormente, pues la parte o la carga bacteriana se administra o circula a nivel como tal endovenoso o circular en la parte de los glóbulos rojos, generándome pues esta alteración o esta infección a nivel ya sistémica. Disminución del retorno venoso, ya sea porque va a haber una hipotensión, va a haber una disminución de la contractilidad, entonces no va a haber el mismo riego sanguíneo, y también la oxigenación va a disminuir, específicamente pues en el hematocrito y la albúmina. Recordar pues que la hemoglobina, perdón, es la oxigenación con que ese hematocrito o ese glóbulo rojo persiste o circula a nivel de cada paciente. Una causa quirúrgica, ya sea por hemorragias, anteriormente lo dije, y de pronto un derrame pericárdico, ya sea pues por una enfermedad cardíaca activa que me genera pues de pronto esta vasodilatación. Entonces, estos tres factores siempre van de la mano para generar de pronto una hipotensión. Entonces, no solo un factor me va a generar de pronto una urgencia como tal a nivel sistémico, sino siempre va de conjunto. ¿Cómo de pronto la podemos contrarrestar? Entonces, uno puede ser reducción de agentes anestésicos, disminuir la dosis y aumentar el fluido.
ya sean de lactato de Ringer o cloruro, para que ese anestésico se pueda conducir de manera correcta a nivel del organismo y me pueda contrarrestar o regular estos parámetros. Administración de coloides o cristaloides, como lo dije anteriormente, correlación de alteraciones electrolíticas, si el paciente de pronto tiene una disminución o un déficit ya sea de bicarbonato potasio, de sodio o de bicarbonato. Bueno, creo que ya lo había mencionado, entonces contrarrestar y mirar el déficit que tiene el paciente para nivelar estos equilibrios ácido-bases y que el paciente pues no me genere como tal esta hipotensión. Una corrección a nivel cardíaca o bradicárdica por medio de medicamentos como atropina, potencializar pues la contractilidad del corazón para que pues él me pueda aumentar pues su riego y no me siga generando una disminución del retorno venoso sanguíneo y que la hemoglobina pues me oxigene de manera correcta ese hematocrito. Entonces también se puede aumentar no solo pues con la atropina, sino con la norepinefrina o la adrenalina para potencializar ambas y que me suministre de manera correcta pues como tal la parte cardíaca. Por otro lado hablamos del sistema respiratorio, que en este caso pues nos puede generar una hipoxemia. Entonces la hipoxemia es disminución de la presión parcial del oxígeno a nivel del retorno del pliegue, el retorno sanguíneo arterial cuando es menos de 60 como tal microgramos o nanómetros a nivel como tal de la parte cardíaca, de la parte respiratoria. En específicamente, pues esta nos puede generar una atelectasia, que normalmente pues esta es responsable de pronto del shock intrapulmonar debido a una disminución de la capacidad funcional residual acerca del volumen del cierre. Entonces, como hay una disminución intrapulmonar en las válvulas, entonces hace que el cierre no sea de manera correcta y produciéndome esta hipoxia a nivel como tal respiratorio. Por ende, también se produce pues de pronto pues la apnea, que es una disminución que la pueden producir de pronto fármacos anestésicos o de pronto patologías del derrame pleural, ya sea neumotoras, edema, ascitis a nivel de ambos, de la parte respiratoria o de pronto una reacción anafiláctica que me conduzca como tal, que de pronto haya dilatación de los cartílagos de la tráquea y que el paciente por ende pues no me pueda oxigenar de manera correcta. ¿Cómo pues de pronto podemos tratar esta parte respiratoria? Pues oxigenando bien el paciente de pronto antes de inducirlo. De pronto en razas específicas que se genera esta hipoxia, les puedo decir que de pronto son los pacientes braquicéfalos, específicamente pues la raza de los PUC, que son bastante complejos, que tienen varias patologías, estenosis de las narinas, alteración como tal en la parte respiratoria. Entonces son pacientes que al momento de pronto de nosotros hacer una inducción nos van a generar de pronto esta hipoxemia o una apnea durante el procedimiento, ¿cierto? Entonces sería bueno, es bueno y es recomendable oxigenar muy bien el paciente antes de pronto inducirlo a la parte quirúrgica. O dos, si de pronto el paciente pues ya tiene sus mucosas muy cianóticas, intubar al paciente de forma endotraqueal y administrar ya sea con ventilador mecánico la parte de oxígeno o ya sea con una buque, ya sería forma asistida. Y por otro, un drenaje torácico llegado al caso, como le dije, una parte de patología, si tiene un derrame pleural, un hemotórax o un edema llegado al caso. Digamos el neumotórax, pues sería un drenatórax, más adelante les explico, ya sería como un cuidado crítico del paciente, pero pues la idea es contrarrestar la patología para que el paciente nos pueda oxigenar de manera correcta. ¿Cuáles serían las otras dos alteraciones? Sería ya pues la parte de apnea que anteriormente pues las expliqué, que va muy de la mano con la parte de la hipoxemia o la parte de la aspiración. Entonces, la apnea también se puede ver, uno pues por la parte de la raza, dos,
aumento de sobredosificación de agentes anestésicos o de pronto también al momento de pasarlos no nos tomamos un tiempo prudente, sino de pronto los pasamos de choque, nos puede generar una apnea prolongada, un fallo en el equilibrio de la ventilación, que el paciente pues no esté ventilando de manera correcta en el plano quirúrgico, y dos, lesión de pronto en el tronco del encéfalo que me produzca como tal en el sistema nervioso central, que el paciente no tenga estos estímulos para la parte respiratoria. El tratamiento, una intubación endotraqueal, y aparte si esta administración del tubo endotraqueal en conjunto con la ventilación mecánica o la ventilación manual por AMBU no tiene como tal respuesta, se pueden administrar medicamentos que estimulen la respiración, ya sea como el Viviran o el Doxapran, que me va a ayudar como tal a que la parte bronquial se dilate y pues que el paciente genere esa inspiración y expiración que quiero durante el momento. Dos, ya sería pues la parte de aspiración. Esto más que todo se ve en planos quirúrgicos, de pronto cuando el paciente está en un periodo anestésico, presenta reflejos laringeos o faringeos que producen pues aspiración ya sea de jugos gasoesofágicos o presentan de pronto muco purulento, saliva o sangre, dependiendo si el paciente pues tiene un daño a nivel de este órgano. ¿Cuál sería el tratamiento ideal? Que el paciente genere un ayuno previo antes de cualquier procedimiento que vaya a ser bajo sedación o bajo proceso anestésico. ¿Por qué? Porque si el paciente de pronto vomita o regurgite, pues se puede broncoaspirar, generándole llegado al caso o en algunas ocasiones pues la muerte. Y dos, pues porque no de pronto no tiene un tubo endotraqueal que lo contrarreste, pues esto me va a inundar el paciente generándole pues una broncoaspiración, que es lo que más de pronto puedo yo pues resaltar como una urgencia anestésica. Entonces, un ayuno previo de los pacientes para cualquier procedimiento de sedación o anestesia. Y dos, pues protege la mucosa gástrica, ya sea que el paciente de pronto tenga vómitos profusos o postquirúrgico, que me haya presentado de pronto salivación o sangre. Específicamente, ¿cuáles serían? Pues ranitidina, omeprazol o sucralfato, que son los medicamentos que nos van a ayudar a contrarrestar la parte de la mucosa gástrica del paciente. Los fármacos pues utilizados que les he mencionado, ya sea para aumentar o disminuir la parte cardíaca, en este caso pues sería la atropina y el glicopirrolato, que son medicamentos que son anticolinérgicos, que me van a ayudar a contrarrestar en primera instancia, como les hablé, de las bradiarritmias. Entonces se pueden utilizar de dosis de 0.1 a 0.01 a dosis de 0.02 de forma subcutánea intramuscular o endovenosa, o el glicopirrolato a dosis de 0.01 intramuscular, intravenoso o subcutáneo. El isoproterol como tal pues no lo he manejado, pero se los dejé de pronto si en su país de pronto lo manejan. Me gustaría de pronto que al final pues lo socializaran y me dijeran de pronto cómo les ha parecido este medicamento. La naloxona y el atipamezol se pueden utilizar en dosis de 0.02 a 0.04 solamente endovenoso, que es un medicamento reversor. El atipamezol, volumen igual que la desmetomidina, que en este caso sería la dosis de 0.03 miligramos endovenoso. Esmorol se puede utilizar en bolos de 0.5 a 0.1. Endovenoso, la lidocaína como tal. Esta como tal es para disminuir cuando hay muchas arritmias. Me va a hacer una depresión de la parte cardíaca, pero como tal, pues la ideal es que ustedes miren o contrarresten por qué el paciente me está generando esta alteración en la parte anestésica o en cuidado crítico. Se puede utilizar en bolos de 1 a 2 miligramos endovenosos en caninos o en felinos en dosis de 0.25 a 0.5 miligramos. Por otro lado, pues acá tenemos otros que ya serían como tal para la parte respiratoria. Específicamente, pues como les había dicho, cristaloides o coloides de pronto para suministrarle la parte de fluidos para la hipotermia o la hipovolemia de los pacientes. Ya sean de ambos, se puede utilizar en bolos de 10 a 20 endovenosos, kilo día, o dependiendo pues del mantenimiento que requiera el paciente. La dopamina para aumentar la contractibilidad cardíaca, lo mismo que la dobutamina, y la
se pueden utilizar igual en ambas dosis de 5 a 10 endovenosos. Por otro lado, la epinefrina o la adrenalina se puede utilizar a dosis de 0.5 a 2 microgramos como tal en endovenosos, que son como los más utilizados. Ahora aquí pues ya hablamos de cuidado crítico del paciente, pues una vez expuesto como cuáles serían las urgencias anestésicas, pero que como tal no solamente se dan en la parte anestésica, sino pues de ahí en adelante con cualquier paciente que no solo sea por cuestiones de medicamentos endovenosos, sino pues de pronto por algún trauma o otra patología. Es importante que nosotros al momento de un cuidado crítico del paciente evaluemos como tal sus sistemas, específicamente en la parte del abdomen. De pronto llegado el caso que el paciente pues tenga una hemorragia activa, ya sea a nivel torácica o a nivel abdominal. Entonces ahí se evalúa específicamente pues con un ultrasonido, específicamente pues con un ecógrafo para contrarrestar que el paciente no tenga una hemorragia activa. En la parte pues de columna lo que se mira es que el paciente no tenga una estenosis, una caudaquina o una fractura como tal a nivel de columna. En la parte pues de la cabeza del paciente se evalúa pues sus sistemas nerviosos centrales, que el paciente en sí como tenga la posición de la cabeza, por otro lado cómo está respirando, si me responde a los reflejos nerviosos en conjunto con sus 12 pares craneales, que me responda de manera correcta. Uno, pues la pelvis, específicamente la parte de la cadera, si hay luxación femoral, si hay de pronto exéresis o aplanamiento como tal de la parte de la cadera, ¿cierto? En sus extremidades, si el paciente presenta alguna claudicación, alguna fractura, o en sí, si el paciente pues de pronto tiene alguna laceración. En la parte arterial, si el paciente tiene una hemorragia externa, y la parte a nivel como por la auscultación, si de pronto no tiene una taquiarritmia, una bradiarritmia, si el paciente tiene un soplo o no. Y el conjunto, pues la parte nerviosa va mucho pues de la parte de la cabeza que anteriormente les había comentado, si el paciente sus pares craneales están de manera correcta y están activos. Entonces, acá pues más que todo es por urgencias de un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que pues debo saber? Uno, hacerme las mismas preguntas que les dije anteriormente, que sería para un paciente de cuidado crítico. Si el paciente pues necesito intubarlo de forma constante, de forma inmediata, ya que su respiración como tal, la recomendada es de 15 a 30 respiraciones por minuto. Si de pronto el paciente está menor a esto, ya sea un canino o un felino, pues necesita una ventilación de forma asistida. En este caso, pues sería de forma manual por un ambú en conjunto con el tubo endotraqueal, como se muestra acá, o ya sería pues por ventilación mecánica. Por otro lado, pues llega el caso de que el paciente necesita una intubación, pues necesita administrarle una tranquilización y una sedación para suministrarle suministrarle la oxigenación y disminuir el distrés respiratorio que el paciente pues persiste. ¿Con qué se puede de pronto realizar si el paciente está con un estupor bastante alto o una excitabilidad bastante alta o de pronto una convulsión que nos puede llegar a un paciente con este tipo de alteraciones? Se pueden administrar bolos de propofol entre 0,5 a 1 miligramo por kilo endovenoso para conducir como tal la inducción y que el paciente se deje manipular, o el diazepam de pronto para pacientes convulsivos, que es una benzodiazepina, se pueden utilizar en bolos de 0,2 miligramos endovenoso, o llegado el caso se puede hacer con ketamina, o se puede hacer una combinación diazepam-ketamina o diazepam-propofol, ya que propofol y la ketamina pues son medicamentos anestésicos, hasta coincidir el plano ideal y entubar el paciente y poderlo pues administrar la parte respiratoria. Recordar que la parte o un paro cardiorrespiratorio se puede producir por varios factores.
Entonces, uno pues puede ser de pronto por reversible, de pronto que el paciente lo tengamos en plano quirúrgico y necesitamos que aumente la parte respiratoria, pero ya es por la parte como tal anestésica. O ya sea por pacientes con enfermedad, ya sea que tengan una patología de base o que haya llegado por cuidado crítico en el momento. Entonces, ya sea por un síndrome, ya sea de soplo o una arritmia prolongada a nivel neurológico o de pronto tenga una masa o una enfermedad que me genere una sepsis en los pacientes. Entonces acá pues hay una tablita que nos indica de pronto en qué grado puede estar la parte respiratoria de cada paciente. Entonces uno, en la TC como tal, es un paro cardiorrespiratorio inicial sin compromiso de pronto de los órganos aledaños. TA, que ya sería pues de pronto por un trauma torácico que me genere de pronto una alteración pleural o de pronto una neumotórax o un hidrotórax. NIR, que ya no como tal, pues no hay un compromiso como tal primario de estos órganos, sí, perdón, de estos sistemas, sino ya sería por una patología externa, ya sea por un proceso oncológico, una masa cancerígena o una masa benigna, o dos, que de pronto me puede llegar a generar pues una lesión neurológica o una enfermedad multisistémica terminal, que ya me comprometa a otros órganos a base como tal de los otros. Es importante tener en cuenta que pues para nosotros atender una urgencia de cuidado crítico pues debemos tener en cuenta ciertos medicamentos en conjunto con un equipo. Porfa, me colaboran con los audios. No, en serio. Yo te iba a decir adentro, baje la bicicleta. El estudiante Eduardo me colabora con el micrófono y la estudiante Anaís para continuar con la clase, porfa. Muchas gracias. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta pues este tipo de equipos de urgencia, ya sea pues para urgencia o cuidado crítico. Entonces en este caso pues es importante tener venoclisis, ya sea de cualquier color o catéter, yelcos azules, rosados y amarillos, cristaloides o coloides, un laringoscopio con el fin de entubar muy bien el paciente, tubos endotraqueales de todos los números. Estos van de 2.5 hasta 8.5 o a veces hasta 9.5. Hay tubos endotraqueales, jeringas de todos los tamaños, un ambú con el fin de hacer una oxigenación asistida, una fuente de oxígeno, ya sea una bala o un condensador, un monitor para contrarrestar la parte cardíaca, instrumental básico, ya sea de pronto para suturar, ya sea una pinza con garra o sin garra, un mosquito, un portagujas, gasas, espadrapo y en conjunto con medicamentos como anteriormente pues lo mencioné para aumentar la contractilidad cardíaca, ya sea pues como la adrenalina, la atropina, disminuirla ya sea con la lidocaína, aumentar la parte respiratoria con el doxaprano, el Viviral y en conjunto como para regular la parte de los desequilibrios electrolitos ácido-base para contrarrestarlo. Por otro lado, pues evaluamos, llegado el caso que el paciente está en cuidado crítico, cómo hacer un RCP de manera correcta. Es ideal, pues de pronto dependiendo del peso, la imagen A es para hacer perros menores a 10 kilos, perdón, a 10 kilos pues se pondría como tal, sería el RCP con ambos manos, las manos una encima de la otra y haciendo contractibilidad en la parte cardíaca. Si el paciente ve que es específicamente en gatos menores a 7 kilos, se puede hacer con una sola mano,
abrazando la parte de costal o la parte del esternón del paciente y haciendo su contractibilidad. Y en perros mayores de 10 kilos o con un pecho bastante ancho, específicamente los braquicéfalos, se tiene que hacer de forma ventrodorsal para que el paciente pues aumentar esa parte de contractilidad en conjunto pues con la medicación de ciertos medicamentos que nos aumenten la respiratoria y la cardíaca. Ahí les dejo la tabla en conjunto pues con según el peso, si de pronto lo necesitan. Por otro lado, anteriormente les hablé mucho pues de urgencias respiratorias o cuidado crítico en específicamente la parte ventilatoria. Es importante nosotros tomar una vía de hidratación en conjunto con exámenes como ecografía, radiografía y aparte pues un cuadro hemático, un tubatórax si es necesario, perdón, para broncodilatar esta parte cardíaca, respiratoria. Se pueden hacer nebulizaciones con corticoides, específicamente con hidrocortisona, a dosis de 0.5. Flumucil también es un expectorante. Si llegado el caso el paciente está con bastante congestión, se pueden utilizar 0.5 ml con cloruro. Esta nebulización se puede hacer en conjunto con estos medicamentos pues, que les estoy mencionando, todo en uno para nebulizarlo de manera correcta. Llegado el caso que no tengan hidrocortisona, pueden utilizar dexametasona, lo mismo en dosis de 0.5. La ideal pues sería administrarle algún antibiótico si es necesario, en este caso para la parte respiratoria la gentamicina va muy bien, en dosis de 0.5 ml. Entonces, estos medicamentos se diluyen en conjunto con cloruro de 12 ml y se pone a nebulizar el paciente. Diuréticos, llegado al caso que el paciente pues tenga ascitis o un edema, ascitis a nivel abdominal o un edema a nivel respiratorio, se puede utilizar la furosemida, que es un diurético, de 1 a 2 ml cada 10 kilos. Se puede hacer de pronto una curva por hora con el fin de aumentar la parte renal y que el líquido pueda salir. Entonces va a aumentar la parte antihistamínicos, llegado el caso pues que el paciente, como anteriormente lo dije, tenga un choque anafiláctico que no pueda respirar de manera correcta, se puede usar difenhidramina en dosis de 0.5 a 1 ml por kilo. Normalmente la urgencia pues que más llega o en cuidado crítico del paciente son los pacientes que tienen neumotórax. Entonces se define como la presencia de aire dentro de la cavidad pleural que provoca como tal un colapso en el tejido adyacente. Entonces puede parecerse de forma espontánea o consecuencia de pronto de traumatismos, infecciones, parásitos o alguna neoplasia, que va a afectar como tal pues las vías aéreas de cualquier nivel, ya sea derecho o izquierdo. Entonces, generándole como tal una disminución en los septos alveolares y pues el tratamiento pues es con un DREN, ¿cierto? Ya ahorita les explico cómo sería. El neumotórax pues puede ser abierto, que puede comunicarse con el medio exterior a través pues de una abertura de la pared torácica, o cerrado, que resulta por rasguños a nivel como tal de la parte visceral y no hay contacto como tal en la parte con el exterior. Entonces, hace pues que se acumule líquido. Específicamente, pues no solamente pues se va a ver como tal solo aire, sino puede encontrarse sangre, que significaría hemotórax, pus, que sería piotórax, linfa, que sería quilotórax, que también sería sangre, líquido seroso, o un transudado o aire, que sería neumotórax. Entonces acá pues hay unos ejemplos. Normalmente, pues como les dije, las bradiarritmias por urgencias anestésicas se pueden generar de pronto porque el paciente no esté respirando de manera correcta por este líquido aire o pus que se haya encontrado en la cavidad torácica. Entonces el paciente necesita con urgencia un tubatórax y esto pues es un paciente de cuidado bastante crítico. Normalmente se hace una tricotomía amplia y suficiente en la parte del tórax, en el conjunto, pues a nivel ya sea del izquierdo o del derecho, el que más pues de pronto esté afectado. Se hace el tubatórax, se puede hacer pues de varias maneras. Una con un pericranial, como se ve en la primera imagen, se va pues a puncionar dependiendo si el paciente tiene aire en el costado ya más craneal, o sea, me refiero
La punción se tiene que hacer más al costado de la parte de las vértebras, y si el paciente ya pues tiene quiotoras o algo seroso o líquido, pues ya se puncionaría un poco más cerca a la parte diafragmática. Normalmente se puncionan del quinto al octavo espacio intercostal. Entonces puede hacerse con un pericranial, una llave de 3 vías, en conjunto pues con una jeringa de 10 o de 20 para sacar líquido. Puede ser que solamente sea de una sola vez para que el paciente pueda respirar y compensar su hipovolemia, o de pronto hipotensión y su respiración en conjunto con la parte cardíaca, o pueden dejar un tubo a toras que puede, pues máximo, pues yo Ay, lo puedo avanza, dejar entre 2 chuta. días, para con el fin de todo el tiempo estar pues sacando líquido o sacando aire, en el fin que el paciente genere una presión negativa y pueda respirar de manera correcta. El cuidado crítico pues de estos pacientes es bastante pues complejo, ya pues que la idea, si está el tubo a toras todo el tiempo me va a estar drenando, entonces es importante pues sacar todo ese líquido, y en conjunto pues con los medicamentos que les mencioné anteriormente, con nebulización, aumento de la broncodilatación respiratoria, diuréticos para eliminar toda la parte de líquido, ya sea citis o edema, o llegado el caso pues que el paciente requiera pues la hidratación en conjunto con coloides o cristaloides. Puede llegar que el paciente pues tenga mucho dolor. En este caso pues hablamos de politraumatismos, ya sea pues por mordida de otro paciente, por evisceración o por fractura. Entonces, estas tres patologías, lo que debemos hacer, pues de pronto que el paciente nos llegue con esta alteración, entonces uno, pues manejo el dolor, ¿cierto? Y dos, pues compensarlo. Ya sea que de pronto, pues que nos dejemos llevar de que solamente por lo que vemos internamente el paciente, pues también nos puede generar de pronto esta alteración que anteriormente les mencioné, respiratorias, que pueden sufrir un hemotoras o un hidrotoras. Entonces, para el manejo de dolor es importante tener en cuenta, pues, uno, la parte de hemostáticos, que nos contrarresten de pronto sangrado interno o externo, como el quercetol o el ácido tranexámico. Se puede utilizar a dosis de 1 ml por cada 10 kilos. AINES como tal, pues para Por disminuir cada la 10 parte del kilos. dolor. Es otra Puede ser anexámico. meloxicam, ketoprofeno, carprofeno, que me va a cubrir por 24 horas. Llegado al caso que el paciente con estos medicamentos como AINES, el dolor sigue siendo bastante intenso, entonces se puede generar con opioides puros, ya sea fentanilomorfina o hidromorfona, que son un poco más fuertes. Benzodiazepinas como tal, pues para relajar un poco el paciente. Si el paciente viene con convulsiones, se pueden con las benzodiazepinas como el midazolam o el diazepam. Se pueden utilizar a dosis de 0.1 el midazolam y el diazepam a 0.2 de forma endovenosa. Por otro lado, cualquier paciente crítico es importante la nutrición. Entonces, ya sea por politraumatismo o que el paciente... ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? Entonces, ya sea que el paciente esté en cuidado crítico por politraumatismo, o que el paciente pues lleva muchos días hospitalizado y no ha consumido las kilocalorías que requiere día, es importante pues que nosotros le suministremos, ya sea de forma enteral, parenteral o nasogástrica, colocándole una sonda al paciente. Entonces, es importante pues que compensemos. ¿Cómo yo puedo hacer una dieta por una sonda, o ya sea por sonda o asistida? Entonces, una leche por reconstituir, en este caso pues sería leche para bebé, ya que pues me va a tener algunas vitaminas, no colostros, pero sí como tal kilocalorías, en conjunto con un apetil, algo que me ayude a abrir el apetito, o de pronto vitaminas y minerales que me ayuden como tal a que sea más completa como tal esta dieta. Una lata húmeda, específicamente la de su preferencia, pero que de pronto pues tenga alguna proteína, ya sea de carne, de pollo, de conejo, pero que sea húmeda. En conjunto se puede suministrar con dextrosa al 5% de cloruro, formando una sola mezcla y pasándosela por la sonda. Entonces ahí, no más con la nutrición, me va a regular
el aumento de la temperatura, perdón, la disminución de la temperatura, la hipovolemia y la glicemia del paciente. Entonces, los requerimientos energéticos son muy importantes en los pacientes. Esto, si él no consume por sí solo, dar cada 2 horas, dependiendo del peso del paciente, con la fórmula que les dejo acá, que es con el peso corporal y en conjunto con las kilocalorías día. Y por otro lado, pues es importante los el diagnóstico diferencial en conjunto se me fue la palabra, con exámenes complementarios como radiografía, ecografía, un TAC o una resonancia si de pronto el paciente lo permite. Por otro lado, un paciente que de pronto dejemos avanzar mucho las heridas, que son bastante complejas, ya puedes llegar una herida limpia, una herida contaminada, una herida muy sucia. Dependiendo de cómo nos llegue la herida del paciente o cómo se deje avanzar, pues esto me puede generar una septicemia o una endotoxemia a largo plazo, ¿cierto? Entonces, es importante pues que tengamos en cuenta que la parte de las heridas se puede generar por una laceración, por una necrosis tisular de pronto mínima, una avulsión por un daño tisular severo, desplazamiento de pronto de tejido, un desgarro, ya sea por un accidente, por una punción, ya sea por mordedura o por de pronto un objeto cortopunzante, una herida penetrante por cuchillos o una necrosis por presión, ya sea por vendajes que le hayan hecho al paciente y pues que de pronto pues el paciente me haya generado pues esta alteración. ¿Cómo de pronto puedo contrarrestar esta alteración o estos pacientes? Si yo lo dejo avanzar estas heridas, así sea lo más mínimo, el paciente se me va a complicar. Entonces, lo puedo manejar como herida abierta o como herida cerrada con vendajes. Se pueden hacer baños con clorexidina, haciendo una tricotomía amplia y suficiente de la zona para que el paciente como tal pues no tenga alteraciones a nivel de tantas bacterias a nivel de la piel, llegado el caso lo requiera, y se puede administrar plaquetas o gelatina sin sabor, o de pronto la sábila es muy bueno, tiene mucho colágeno para llamar pues la cicatrización. Llegado el caso que no, pues se pueden utilizar vendajes de forma cerrada, pero entonces cambiarlos de 3 a 4 días como máximo con el fin de pronto no generar aumento de la humedad, en conjunto con antibióticos para el dolor y si lo amerita, pues el paciente se puede ir con AINES, llegado el caso, pero todo pues depende de la alteración. Por otro lado, pues tenemos cuidado crítico en este caso por torsión gástrica. Entonces, como tal, una dilatación o torsión gástrica puede ser por consecuencias de la hipovolemia, la hipotensión, la hipoxemia, alteraciones en el equilibrio ácido-base, una sepsis por el fallo cardíaco, una coagulación diseminada y puede causar la muerte. Entonces, como les dije y les repito, no solamente la hipotensión o la hipovolemia se dan por un solo factor, sino puede ser por algo primario. En este caso, pues les quiero compartir por la dilatación. Puede deberse por consumo de agua o alimento, que el paciente lo consuma mucho o lo consuma muy rápido. El paciente pues se va a llenar de agua y de aire generándole esta dilatación o esta alteración gástrica. Y después generación es generalmente pues después de comer. ¿Cómo de pronto yo trato a este paciente? Entonces normalmente lo ideal que tengo que hacer si es dilatación es poner un tubo gástrico con el fin de evacuar todo ese aire o de pronto comida o líquido que el paciente haya consumido. Se puede sedar de pronto con medicamentos analgésicos como fentanilo, y el diazepam, ¿cierto? Que son opioides y aparte me van a causar de pronto un plano no anestésico, pero sí de sedación. Y aparte me va a ayudar con la analgesia. Y allí pues sí ya empiezo con los bolos, ya sea de propofol o ketamina o anestesia como tal, inhalada, para que el paciente pues no genere pues dolor. En caso pues que sea pues esta dilatación, esto se debe evacuar de manera correcta.
se hace un lavado de manera correcta y pues esto, llegado el caso que el paciente genere una torsión gástrica, si es solamente o plenamente quirúrgico, disminuyéndole pues esa torsión o volviendo el estado de manera correcta a la parte gástrica y aparte pues adicionándole medicamentos, ya sea para cortar los radicales libres, específicamente el N-acetilcisteína o el famoso Fluimucil, el Fluniximab, que son medicamentos, pues como tal me va a ayudar a contrarrestar de pronto, aparte los radicales libres, que son dañinos y pueden generar shock y muerte e hipovolemia del paciente. Por otro lado, pues tenemos la parte de piómetras, que en este caso, pues sería un cuidado crítico si el paciente no se atiende a tiempo. Entonces, los piómetras pueden ser abiertos o cerrados. Abierto, pues cuando hay presencia de exudado a nivel vaginal y cerrado, pues cuando no hay descargas, pero si hay signos de septicemia y endotoxemia del paciente. Normalmente, pues acá les dejo unas recomendaciones con cuadros que podemos tomar adicional. Un hemograma puede tener una anemia con leucocitos de desviación a la izquierda, leucopenia y una endotoxemia con trombocitopenia. La bioquímica me va a generar una azotemia, aumento como tal de las enzimas hepáticas, hiperglicemia, hiperproteinemia e hiperproteinemia e hiperglicemia. La citología vaginal, hay células poliformonucleares activas. En la ecografía, pues hay presencia de contenido uterino. En radiografía, se puede de pronto confundir con una gestación y puede haber secreción mucopurulenta, tanto abierto, si estuviera abierto. Normalmente, pues estos exámenes en algunas ocasiones se puede ver así, en otros no. El tratamiento pues es la esterilización, ¿cierto? Del paciente. Entonces, con el fin de que el paciente pues no me vaya a generar pues esta endotoxemia, en estado como tal pues se pueden hacer reposición de deshidratación en conjunto con los electrolitos, medicamentos y antibióticos que me contrarresten, específicamente el metronidazol, la clinda y la ampicilina. Se pueden suministrar estos 3 medicamentos para ayudar a contrarrestar la infección. Y para el dolor pueden utilizar tramadol o dipirona en dosis analgésica. Y por último, las otras 2 que les quiero mencionar, pues son pacientes que son por picadura, como les dije anteriormente, choques anafilácticos que me aumenten los cartílagos de la tráquea y el paciente pues no pueda respirar de manera correcta. Es importante suministrar difenhidramina en dosis de 1 a 2 miligramos, nebulizaciones como les dije anteriormente, con Fluimucil, con Dexa, con hidrocortisona, monitoreo del paciente y bajo fórmula médica se puede suministrar lorataína o prednisolona para la casa para ayudar a contrarrestar pues como tal los efectos secundarios de pronto de la shock anafiláctico. Y por último, con choques de urgencias como paracetamol o acetaminofén, pacientes que se han intoxicado, específicamente pues la alteración con paciente crítico con estos medicamentos no van a ser efectivos en el momento. Me explico. Si el paciente consumió el acetaminofén X cantidad tóxica, no me va a ayudar no me va a presentar efectos en el momento, sino a los 2 o 3 días, específicamente pues en el hígado. Entonces, específicamente pues en la parte del CP450, que es el que nos va a ayudar a metabolizar y se va a generar algo tóxico. Entonces, ahí es donde yo debo contrarrestar los niveles del paciente crítico que necesita hospitalización. Entonces, tomar exámenes específicamente bioquímicas que me ayuden a observar que el paciente como tal, pos la administración de este medicamento tóxico, que me puede contrarrestar a futuro. Un daño renal y específicamente pues hepático en conjunto pues con cuerpos de Heinz. Y por otro lado pues cómo debemos actuar con un paciente. Lo ideal es que si ha pasado menos de 1 hora inducir el vómito para que no se metabolice este medicamento, pero si pues ya pasó más de 1 hora, entonces tratarlo específicamente cuidando la parte hepática. Se puede contrarrestar con el Fluimucil, que también es un protector hepático y me ayuda a contrarrestar radicales libres en el paciente.
Y pues esperar dosis respuesta. No todos los pacientes me van a generar pues de pronto la misma reacción. Algunos con vómitos, otros con bastantes diarreas profusas. Entonces, dependiendo de la sintomatología, voy mirando cómo compensar el paciente. Pero pues mantenerlo en cuidado crítico después de 4 días para ver cómo evoluciona. Y el tratamiento como tal, pues el lavado gástrico, haciendo pues de pronto que el paciente vomite, una vía endovenosa para contrarrestar la hipovolemia, la N-acetilcisteína, que es el Fluimucil, que es un bueno, un antioxidante y disminuye los radicales libres y en conjunto con el, como un protector hepático. Normalmente se puede manejar una curva de Fluimucil de 3 días seguidos, primera dosis en 340, luego la mitad, que sería 70, y luego 35, para disminuir la carga a nivel hepático. Aparte, pues el sucralfato, si el paciente pues vomita mucho, proteger la mucosa gástrica, un protector gástrico. Y por último, pues así vitamina C, y corregir de pronto el equilibrio ácido-base. Si el paciente tiene disminución de potasio bicarbonato, encontrar el déficit y encontrar el tratamiento como insuficiencia renal o hepática junto con protectores y esperar evolución del paciente. Y listo, muchachos, eso era lo que les quería compartir en la clase de hoy. Ahora pues pasamos a la sesión de preguntas. No sé si alguno tiene alguna duda o inquietud respecto a la clase. De igual manera, pues el material va a ser compartido después de la clase con la asesora. Entonces, no sé si alguno tiene pues alguna duda o inquietud respecto a la clase. De igual manera, pues pueden escribirlas por el chat si de pronto pues alguno tiene alguna duda. Me preguntan, ¿el carbón activado cuánto tiempo se puede dar? Pues normalmente la idea del carbón activado es recoger la toxina. Entonces la puedes usar como dosis inicial después de inducir el vómito si el paciente pues lo necesita. Entonces induces el vómito, luego suministras pues el carbón activado. Llegado el caso de que el paciente tenga vómitos profusos, entonces pues contrarrestas con algún antiemético y luego sí suministras pues el carbón activado. Yo normalmente pues lo uso de pronto 2 días seguidos, cada 12 horas para que me recoja la toxina, dependiendo pues de pronto el medicamento la toxina pues que el paciente haya utilizado. Entonces lo puedo utilizar de esa manera, llegado el caso. Me preguntan, ¿se puede usar en pequeñas especies el Uyacol Forte? Bueno, este medicamento pues es un antihistamínico. Básicamente pues ese lo usan más que todo para ganado. Entonces como es una dosis bastante alta, tiene una concentración bastante alta, se puede de pronto suministrar de forma inhalatoria. Llegado el caso, pero en dosis mínimas. Pero lo más recomendado, pues yo te recomiendo pues la difenhidramina o llegado el caso una Dexa o una prednisolona en pequeñas especies, ¿sí? Me preguntan cómo se usa el ambú. Entonces, bueno, normalmente pues lo primero que tenemos que hacer pues es tomar una vía de tubo endotraqueal del paciente. Entonces, teniendo como tal esta vía ya activa, entonces se conecta el ambú al tubo endotraqueal. Entonces, la idea es que presiones de manera completa el ambú, lo sueltes, cuentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10
y vuelves y haces la presión del ambú. Entonces, no rápido, sino cuentas 1, 2, 3, 4, 5 hasta que vuelve y llene y vuelve y haces. Si el paciente no tiene respuesta, lo ideal es que suministres de pronto medicamentos como el Doxaprano o el Viviran para estimular la respiración de sí mismo. Llegado el caso pues de que no tengas que no pues uses el ambú, lo puedes suministrar de forma mecánica con oxígeno o con la con un condensador de oxígeno. Pero el ambú siempre va conectado con el tubo endotraqueal y cuentas, ¿vale? ¿Cómo se haría la nebulización con hidrocortisona, la dosis y la frecuencia? Entonces, llegado el caso, bueno, te explico. El paciente llegue con un colapso o una bronconeumonía bastante compleja. Tú puedes hacer nebulizaciones al día. Las máximas puedes hacer hasta 5 nebulizaciones. La dosis de la hidrocortisona es a 0,5 diluida con cloruro en 2 ml. Se combinan estos dos medicamentos y haces la nebulización. Si quieres un poco como más fuerte, de pronto que sea como más potente, por así decirlo, puedes utilizar el fluimucil, la dexametasona, la gentamicina y el cloruro. La gentamicina, el fluimucil y la dexametasona a dosis de 0,5 miligramos, o sea, dosis total, diluida en 12 ml de lactato o cloruro de Ringer, todas las mezclas y haces la nebulización. Si esta es un poco más potente, la puedes hacer en el día, 3 nebulizaciones, o llegado el caso, pues hasta que el paciente lo necesite. Puedes dejar 2 nebulizaciones, una en la mañana y otra en la tarde, por lo menos por 5 días hasta ver mejoría del paciente. Me dices, comentó sobre la aloe vera para la cicatrización, cómo se usa y por cuántos días. Entonces, normalmente ustedes saben que la sábila pues tiene yodo, ¿sí? Si pues la van a usar de la planta. Entonces, lo ideal es que desangren, por así decirlo, la sábila. Me refiero a que la dejen en agua por lo menos una noche hasta que ella me evacúe todo el yodo, quito la parte de las espinas y como tal pues dejo la parte cristaloide de la sábila. Entonces, esta se puede aplicar después de que la piel esté por así decirlo. Ustedes tienen una herida que no cicatrice. Para yo llamar cicatrización necesito los bordes de la piel, revivirlos, que quiere decir que sangre. Entonces, ustedes pueden ser con una hojilla o con una aguja, revivir esos bordes, sangrarlos y luego aplicar la sábila con el fin de que la sábila me llame colágeno. Yo también la uso, la puedo para que sea un poco más potente, gelatina sin sabor, perdón, en conjunto con la sábila, la revuelvo y la aplico en la herida, pero previamente reviviéndole los bordes. Si la van a tratar pues como una herida abierta. Esta se deja por 24 horas y por lo menos hasta que ustedes vean mejoría. Como es algo natural, no tiene contraproducencia. Entonces, lo hacen cada 24 horas, por lo menos por 15 días. Y van a ver que pues eso evoluciona de manera correcta. Lo otro que yo hago es aplicarle plaquetas, autólogo de plaquetas. ¿Cómo saco las plaquetas? Con la misma sangre del paciente en un tubo azul se centrifugan. Tengo las plaquetas y le inyecto esas plaquetas al paciente sobre la herida. También esas plaquetas me van a cubrir por lo menos 8 días para ayudar a cicatrizar o ayudar a producir un poco más colágeno y que la herida pues me pueda cerrar de manera correcta. Pero siempre necesito revivir los bordes que sangre la herida para que me pueda llamar colágeno. Me dice que en caso de mordeduras de serpiente, no sé si posee el antiofídico, se puede utilizar carbón activado, ¿qué podemos utilizar? Bueno, pues por mordedura de serpientes, pues es bastante complejo porque pues ella me va a necrosar mucho la piel. Entonces, es importante que nosotros en primera instancia, si no tenemos un antiofídico, pues ponerle quercetoles, sí, ácido tranexámico o quercetol con el fin de que me produzca coagulación el paciente, ¿cierto? Y
lo que hago de pronto en la parte donde ella picó, pues de pronto quitar pues esa porción, porque pues lo que me va a hacer es esparcirme pues más ese veneno y aparte contrarrestar efecto, dosis-efecto, ¿cierto? No sé de pronto el paciente cómo sistémicamente me vaya a reaccionar. Entonces, coger una vía, pasar anticoagulantes como quercétol y ácido tranexámico, cuidar como tal la parte renal y hepática del paciente, y sobre esa herida, pues mirar que de pronto no se vaya a necrosar. Pero normalmente, pues los pronósticos siempre pues van a ser muy malos si no hay un antiofídico en ese momento activo. El carbón activado pues no me va a hacer mucho porque es una mordedura de piel, no es algo que el paciente consumió. Entonces, por ende, más que todo vamos a actuar es a nivel de la piel. Entonces, si ustedes pueden retirar de pronto la porción que el paciente, donde lo mordió en el momento, y aparte, pues contrarrestar de pronto los efectos. Cuidar siempre el sistema nervioso central. Después de que me necrose la piel, me va a generar de pronto alteraciones neurológicas. Pero pues es un caso bastante complejo cuando son por cuidado crítico con pacientes por mordedura. Me dicen que la adrenalina se aplica directo endovenosa. Claro, la puedes utilizar de forma endovenoso directa o de forma cardíaca directa. Si ves que de pronto el paciente no reacciona a nivel endovenoso, la puedes aplicar directo de forma al corazón o la forma cardíaca y esperar dosis y respuesta. Después de la aplicación endovenosa o endocardíaca, la idea es que hagas masajes cardíacos para que estimules la parte del corazón si el paciente pues me llegó a entrar un paro cardíaco. Y luego pues la respiración. Entonces, el medicamento de emergencia, estimulación cardíaca y luego estimulación respiratoria. Y así hasta que el paciente de pronto me salga del plano, de la alteración o el paro que el paciente presente. Esto, muchachos, esto pues fue todo por el día de hoy. Las diapositivas que las comparto con la asesora, pues espero pues tengan una feliz noche. Un saludo pues desde Colombia, pues espero pues se encuentren muy bien. Bueno, que tengan feliz noche.